días ante todo. Saludamos. Vamos a estudiar esta clase número 12. La gnosis, como estamos viendo en un inicio, en la primera conferencia, es una escuela de regeneración humana. Es una escuela que nos enseña herramientas, técnicas, principalmente para conocernos a nosotros mismos, por ejemplo, a nivel de una ciencia como la psicología. Estudia el arte, la filosofía y la mística o la religión. Si nosotros analizamos este primer nivel, que es la primera cámara donde nos encontramos, no vamos a nombre de una religión o una persona que, por ejemplo, viene o asiste, como por ejemplo ustedes, no necesariamente tiene que ser miembro de la religión de la gnosis, ¿no? Porque tiene obviamente un aspecto místico, religioso, donde sus miembros pues tratamos justamente de rendir un culto a la divinidad, no solamente en un templo, sino en nuestro comportamiento, en el diario vivir, porque de eso se trata, ¿verdad? Pero a nivel de primera cámara o esta clase 12, hacemos un estudio comparativo de religiones y vamos a ir llegando a conclusiones, considero en esta plática, donde encontramos que todas las religiones tienen los mismos principios y que francamente las peleas religiosas tienen por basamento la ignorancia de no conocer estos aspectos antropológicos, culturales, místicos, que se han venido desarrollando a través de distintas épocas. Pero ante todo, pues estudiemos qué significa la palabra religión. La palabra religión viene del latín religare, volver a ligar o unir. Si nosotros estudiamos o deducimos cuáles son esas dos partes que quiere volver a ligar o a unir la religión, obviamente encontramos que son a Dios en el hombre. Y la misma definición nos está indicando que Dios y el hombre hacemos parte de un solo ser. Porque es el ejemplo que siempre colocamos, clásico. Si yo tengo esta unidad, suponiendo que sea un marcador de este porte, lo separo y digo, lo voy a volver a unir, ya estoy indicando que una vez estuvo unido. La lógica nos dice eso, ¿no? Ahí está ese misterio de la religión. Todas las religiones nos hablan, aunque no se nos explica muy a fondo, de que hubo una época en que Dios y el hombre estaban en completo equilibrio, integración, que es la época de Adán y Eva, hablando de la teogonía cristiana. Pero si hablamos, por ejemplo, de la teogonía inca, se dice que hubo una época en que Manco Cápac y Mamahoyo existían, donde también todo era paz y armonía. Y que de esas aguas, ¿no? Por ejemplo, el lago Titicaca surgió la vida, igualito que nos habla en el Génesis, de aguas, de donde surge la vida, que se separaron, se destapó y se separó la tierra seca, y después vino la formación de todos los seres vivientes y al final el hombre. Una época paradisíaca. Y también pues nos hablan de una pareja original y todo aquello, todas las religiones. Entonces, en esa época de Adán y Eva, el hombre, podríamos decir, tenía integrada la religión, porque tenía encarnado el amor, que es Dios. Porque no hay religión más elevada que el amor. Sabiendo entender qué es eso del amor. Como decíamos en la clase 11, pues no es aquello a lo cual le cantan
tantas personas, tantos artistas hoy en día? ¿No? Porque se confunde muchas veces al deseo con el amor. Pero sí había una época donde estábamos unidos. Entonces, las formas religiosas existentes pues no existían. Si el hombre, se nos indica por parte de los maestros, iba a sus templos, en esa época de Adán y Eva, iba a sus templos, le rendían culto a la divinidad, pero no era una cuestión como que había un sectarismo, ¿no? De tal o cual iglesia, y que había grupos de esa humanidad, porque debemos saber que Adán y Eva no se refiere a una sola pareja, se refiere a un conglomerado humano, como decir hoy en día el hombre y la mujer del siglo XXI. Bueno, digamos Adán y Eva. Adán, todos los hombres de la época. Eva, todas las mujeres. Si alguien encontrara un escrito en 10.000 años donde dijera que hubiese sido escrito hoy el hombre y la mujer del siglo XXI y lo encuentran allá, ¿qué pensarían? Que era uno nomás. Que había exacto, solamente una pareja. Y no, estamos hablando de un conglomerado. Lo mismo sucede con los textos bíblicos. Nos hablan de un conglomerado humano. Si no fuera así, aquello que se dice que cuando Adán y Eva salieron del paraíso y tuvieron 2 hijos, ¿verdad? ¿Cómo se llamaban? Caín y Abel, que fueron sus hijos, ¿no? Si no fuese un conglomerado humano que hubiera existido, ¿cómo explicar que cuando Caín mata a Abel, él se casa con una mujer? Porque bíblicamente así aparece. Entonces, ¿de dónde sale esa mujer? ¿De otro planeta? ¿Salió de las aguas? ¿De dónde salió? ¿O salió de su costilla también, como Eva salió de Adán? Entonces salió de su costilla una mujer, de Caín. No, porque la Biblia hay que saber interpretar. Entonces, en ese sentido, ese conglomerado humano, hasta antes de comer del fruto prohibido, como tal, no necesitaba de las formas religiosas, porque estaba integrado con Dios. ¿Ven? En el momento en que comen del fruto prohibido, que viene obviamente a representar no el fruto de un árbol, ¿no? Porque se dice que en el Edén habían 2 árboles. Uno, el árbol de la vida. Y el del conocimiento. Otro, el árbol del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal. Debemos saber que esto es algo simbólico, porque el árbol de la vida tiene que ver con el árbol sefirótico de la cábala hebraica, donde encontramos, en términos ya cristianos, para podernos hacer entender, al Padre, Hijo y Espíritu Santo, al íntimo o al ser, a sus 2 almas, alma espiritual, alma humana, y a 4 cuerpos que estudiaremos un poco más adelante: físico, vital, astral y mental. El famoso árbol de Navidad, ya en esta parte occidental, que es la remembranza del árbol de la vida y del árbol sefirótico de los judíos, que esto es algo que nos lleva mucho a la reflexión. ¿Ven la similitud que existe entre todo? El lenguaje cabalístico es Keter, Chumá, Binah, Chesed, Geburah, Gedulá, Netzah, Hod, Yesod y Malkut, que es hablar de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ¿qué fue lo que dijiste ahí? Esas palabras que pronunciaste son ¿qué? Este es hebreo. ¿Hebreo? Exacto. Donde, por ejemplo, Keter, para los hebreos, es el padre de todas las cosas, como acá a nivel cristiano es el padre, el anciano venerable que siempre se pinta, ¿no? Con cabellos canos, barba larga. Shomá es la representación del Cristo para ellos. Para nosotros representaba a Jesús.
El Espíritu Santo se simboliza con una blanca paloma, para ellos es Binah, ¿no? Y así por el estilo. Si nos vamos, por ejemplo, a lo que es la religión hindú o el hinduismo, encontramos a Brahma, Shiva y Vishnu. Y así con todas las divinidades o las partes autónomas del ser. Esto es un aspecto bien profundo que lo estudiaremos, ya será en una segunda cámara, pero tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, esas similitudes que existen entre las grandes religiones. Entonces, ese árbol de la ciencia del bien y del mal, aparte de ese árbol de la vida que estaba en el hombre, porque esto está en el hombre, ese árbol son partes autónomas de nuestro ser, o sea, nosotros tenemos a Dios adentro, pero Dios tiene muchas partes en nosotros, entre ellas el alma, entre ellas la esencia, y hasta el mismo cuerpo físico es una parte de Dios. Este cuerpo no nos pertenece, este cuerpo es Dios mismo. Por eso es que cuando se dice amar a Dios por sobre todas las cosas, significa que hay que amar y respetar principalmente la vida, que no es de nosotros, nos la han dado para administrarla y que es Dios. Existe otro árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese árbol tampoco estaba fuera del hombre. Ese árbol era el mismo hombre. ¿Ve? Sus raíces son los pies, sus ramas son las extremidades. Y si nosotros estudiamos lo que es la conformación del sistema nervioso, tanto central como periférico, encontramos que somos un árbol, con sus ramas, con sus ramificaciones nerviosas. ¿Ve qué similitud tan grande? Estudiemos el sistema circulatorio, igualmente, y así por el estilo, ¿no? El sistema óseo, etc. Entonces, ese árbol de la ciencia del bien y del mal, o del conocimiento, da un fruto. Una pregunta: ¿dónde se halla la semilla de toda especie? Hablemos, por ejemplo, de la especie vegetal. De la fruta. En su fruto. ¿Y cuál es la semilla humana? El espermatozoide y el óvulo. Exactamente. La energía sexual masculina y femenina. ¿Dónde se halla? Hola. ¿Dónde se halla esa semilla? En los Los órganos sexuales. Correcto. Entonces, el mal uso de los órganos sexuales o el hecho de fornicar es comer del fruto que da el hombre, del fruto prohibido, porque en todo fruto está la semilla. Estas cosas inclusive están quedando grabadas porque raras veces a nosotros se nos enseña Nos explica eso. qué es aquello del fruto prohibido. O sea, necesitamos ya empezar a abrir los ojos, a despertar conciencia ante una realidad que la misma Biblia tiene mitología, muy a pesar de lo que piensan pues muchas personas, de que la mitología solo existe a nivel de los griegos, a nivel de los antiguos romanos, a nivel de las culturas indígenas. No, hay mitología, pero interpretemos que mitología no son mentiras, no son cuentos. No, la mitología es un lenguaje muy elevado, muy esotérico, de expresar grandes verdades, pero de una forma simbólica. Es lo mismo que las parábolas, que el venerable Maestro Jesús, pues tanto enseñaba, ¿no? Entonces, esas formas religiosas, que son las religiones mismas, que han existido a través de todas las épocas, pues no existían. ¿Ven? No era que existían que los católicos, que los testigos de Jehová, que los musulmanes, no. Porque en esa época la humanidad estábamos en unidad. Era una humanidad, que era la tercera raza en este planeta. Entonces, a partir del momento en que se comió ese fruto prohibido,
o sea, se hizo un mal uso del sexo, en ese momento ya fue necesaria la religión. ¿Por qué? Porque el hombre, a partir de ese momento, se empezó a degenerar. Correcto. Se empezó a salir de ese carril que viene a ser una rectitud de vida, un recto comportamiento y sobre todo esa función de tipo sexual. Vamos comprendiendo. Bueno, a partir de ese momento se empezaron a crear formas religiosas. Estamos hablando en la época de Adán y Eva. Vamos a ahorrar un poquito por acá. Estamos hablando en la época de Adán y Eva. De una tercera raza. Pero estamos en una quinta raza. Ha pasado una cuarta, estamos en una quinta raza, llamada la raza Aria. Aria. ¿Y la cuarta cómo se llama? La raza Atlante. Atlante. Y la anterior se llamaba Lemur, la tercera. Correcto. Dándonos a entender que Adán y Eva existió en la época Lemur, en la época de los dinosaurios. Eran gigantes. De hecho, han encontrado varias estructuras óseas gigantes. Nadie se explica. Veamos los atlantes de Tula, en México, que son una serie de estatuas donde pues tienen una altura bastante elevada, en remembranza de lo que es o de lo que fue esa humanidad, ¿no? Y en nuestra época también, vuelvo y repito, han habido hallazgos de ese tipo. Para nadie es una sorpresa que en las aguas, en la profundidad del océano Atlántico, se han encontrado inclusive ciudades, templos y monedas con la insignia del dios Cronos, que era de la Atlántida, que era una civilización muy avanzada en ciencia, no así al final en espiritualidad, por lo que vino entonces el famoso diluvio universal. Entonces, todo esto tiene que ver con la antropología gnóstica, que es un tema muy interesante. De hecho, hay un libro del maestro que se llama Antropología Gnóstica, que es muy bueno estudiar porque nos habla de estas razas anteriores. Hitler hablaba de la raza aria, pero entonces malinterpretó esas enseñanzas debido a que la raza aria en sí no son monos o bizarcos de 2 metros de estatura, no. Él pensó que ese era el prototipo de perfección de hombre. Por eso es que el superhombre que él estudió de Nietzsche no era físicamente, o sea, no hablaba de un prototipo físico, sino de volverse un hombre Cristo, o sea, encarnar una fuerza que se llama el Cristo. Él estudió en un inicio el esoterismo y posteriormente se desvió. Y estudió el esoterismo de parte de un lama tibetano. Por eso los términos que manejaba. Pero obviamente no estamos de acuerdo con lo que hizo. Fue un holocausto terrible, una matanza racista tremenda. Pero él tenía así sus fundamentos en una parte esotérica, ¿no? Por lo que estudió anteriormente. Él estudió con un lama, pero era mago negro o mago blanco. En un inicio estudió con un lama que pertenecía a la luz, ¿no? O sea, la parte blanca, llamémoslo. Pero posteriormente se desvió, ¿no? Se desvió porque ya empezó a penetrar en otro tipo de conocimientos, empezó ya a tomárselo como muy racial la cuestión y a malinterpretar esas mismas enseñanzas sagradas del tipo. ¿Ves? Pero bueno, ¿por qué estamos diciendo esto? Porque en sí Adán y Eva no vienen de una tercera raza, de una quinta raza, viene de una tercera raza. O sea, hace 18 millones de años aproximadamente. En nuestra actual raza, entonces han existido 7 grandes religiones.
Estas religiones vamos a dibujarlas aquí como a semejanza de ramas de un árbol genealógico de las religiones, o sea, que nos muestra el origen de las religiones, así como alguien tiene el árbol genealógico de su familia, ¿no? ¿De dónde vengo? Bueno, así mismo las religiones tienen un origen. En este caso, esas ramas parten de un tronco y el tronco se sustenta en unas raíces, ¿no? A nivel de un orden cronológico de nuestra quinta raza aria, podemos decir que una de las primeras religiones que existieron pertenecieron al Hinduismo. hinduismo. El hinduismo, como su nombre lo está indicando, fue un conglomerado de religiones, porque no podemos hablar solo de una, que existió en la India, ¿no? Al oriente de nuestro planeta. Pero hubo entre esas grandes religiones del hinduismo aquella que se formó por la venida de un hombre que se llamó Krishna. Krishna fue un ser sagrado que tuvo su cuerpo físico, ¿no? Que dio grandes enseñanzas de paz, de amor, de sabiduría. Y tuvo un gran discípulo que se llamó Arjuna. Eso nos comenta la Biblia de los indostanes, una de ellas que es el Bhagavad Gita. Si estudiamos atentamente vemos que le legaba muchas enseñanzas a su discípulo Arjuna y le hablaba en un lenguaje muy metafórico, diciendo que tenía que enfrentar en una batalla campal ante sus mejores amigos y familiares. Cuando leemos esto, así es lo que dice. Pero ¿será que acaso esa representación del Cristo para los hindúes, que es Krishna, estaba mandando a cometer un delito? No, es un lenguaje simbólico, porque nuestros mejores amigos en este momento, nuestros hijos en el sentido psicológico, son nuestros propios egos, nuestros propios yoes. Porque dígame, ¿con quién es que uno más se la pasa durante el día? Dialogando, debatiendo, compartiendo hasta su vida espiritual, que es su esencia, que son los yoes, ¿verdad? Entonces, él lo que le está queriendo decir es que fue un gran místico. Posteriormente vino Lao Tse. Gracias a esas enseñanzas de Lao Tse, se escribió un libro llamado El I Ching, que trae muchas metáforas, mucha mitología, un lenguaje bastante parabólico en cuanto a lo que la gente hoy en día lastimosamente ha tergiversado y llama cuentos chinos. Lastimosamente, esos, entre comillas, cuentos chinos son enseñanzas trascendentales que la gente no entiende, porque hablan en un lenguaje muy profundo, que realmente para los occidentales generalmente, hermancito, por favor, generalmente no es. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hablan de que cuando un discípulo quiso encontrar la iluminación, el maestro vino y le sumergió en una alberca su cabeza, y cuando él se estaba ahogando, ya no podía respirar más, o en este caso no tenía más aire en los pulmones, lo saca y le dice: el día que busques la iluminación como el aire para respirar, como en este momento, ese día la hallarás. Dicen que estaba el maestro de espaldas, entra el discípulo que venía a recibir la maestría, supuestamente, y para probarlo el maestro al discípulo le dijo de espaldas, me voy a colocar así porque es el ejemplo: ¿de qué lado está esa sombrilla? Y el discípulo, como estaba frente al maestro y él de espaldas, digo: maestro, está del lado derecho. Y le digo: vuelve en 10 años, porque no estás preparado. Sí, yo conozco esa historia. ¿Por qué? Porque si tú entras a un lugar y ves la sombrilla del lado derecho tuyo,
pero hay una persona que está frente a ti, ¿de qué lado Izquierda. está para él? Ahí está. Indicando que uno no puede estar para ser un iluminado, parcializado con el bien o con el mal, con lo blanco o con lo negro, con lo izquierdo o con lo derecho, no, debe estar en la síntesis. La respuesta exacta sería depende, ¿verdad? Entonces, la gente lee eso y dice, no, son cuentos chinos, pero no entiende cuál es el mensaje trascendental de eso. ¿Se comprende? Entonces, gracias a Lao Tse, encontramos la sabiduría del yin y del yang. Justamente, dentro de todo lo bueno, Siempre hay algo malo. hay algo malo, y dentro de todo lo malo, hay algo bueno. Nosotros tenemos que estar por el camino de la síntesis, ¿no? Y acá se marca una S. ¿Qué significa esa S? Bueno, todo eso tiene mucho que ver con, inclusive otras grandes religiones, grandes culturas, y de eso han hablado siempre los maestros. O sea, lo más interesante es que estos maestros nunca se contradicen los unos con los otros. ¿Quiénes son los que se contradicen? Los seguidores, ni siquiera los discípulos, porque los discípulos son seres despiertos, como discípulos. Seguidor ya es otra cosa. El seguidor es el que después de la venida de estos grandes seres, al fundarse esas grandes ramas o religiones, ya, ahí sí como se dice, se van por las ramas. Y nosotros para encontrar la verdad no tenemos que irnos por las ramas, tenemos que ir a la fuente del conocimiento. Y eso está dentro de cada uno de nosotros mismos. ¿Ves? Después de Lao Tse, antes de la venida de Jesús el Cristo, vino el Buda Gautama, Siddhartha Gautama Sakyamuni. Un gran ser que vino a enseñar el dominio de la mente. Entonces, gracias a la venida de él, se funda el budismo. Hoy en día de budismo se conoce, con todo respeto, muchas veces un señor, más o menos así calvo como yo, pero gordo, al cual se le tiene que sobar la barriga para que le dé dinero. Sí. ¿Verdad que sí? Ahí va de la cabecita. Bueno, ¿ve? Entonces ya es una ridiculización de aquello, ya es una cuestión que se ha profanado. Las verdaderas enseñanzas del budismo tienen que ver justamente con encarnar ese Buda interior. Ese Buda interior es nuestro propio ser. Quien llegue al estado de Buda es porque se ha autorrealizado, o sea, se ha unido con su propio ser. Buda, el Buda Gautama, encarnó su propio ser y enseñó una doctrina, porque estos maestros tienen toda una particularidad. Ejemplo, lo que decíamos, Lao Tse nos enseñó a pasar más allá del bien y del mal, a unirnos con el Tao. ¿El Tao qué es? Es Dios. Así le digas Jehová, así le digas Alá, así le digas Inre, así le digas Inte. Para esa cultura china, en su época fue el Tao. Y el Buda nos enseñó la doctrina de la mente. ¿Cómo eliminar el deseo? ¿Ves? Entonces, en ese aspecto, el deseo, Hernancito, por favor, más rápido. El deseo tiene que ver con aquello que uno desea o persigue, pero de una forma egoica, no de una forma consciente. Yo puedo desear mucho dinero, pero ¿para qué lo deseo? En sí no deseo dinero, lo que deseo es lo que voy a conseguir con el dinero, que el dinero de pronto me dará poder o prestigio o sencillamente muchas damas, en el caso de un varón. Una posición, ¿ve? Pero eso es deseo. Una cosa es anhelarlo y saberlo utilizar. El deseo, por ejemplo, de hacia una mujer, no
no hay que desear morbosamente a una mujer, hay que amarla. Y lógico que se debe sentir una atracción por ella. Ya lo hemos estudiado. Pero de ahí al deseo es otra cosa. Siempre que uno desea algo, uno se aferra a algo. Porque en ese momento está el yo interviniendo. O sea, los deseos son del ego y los anhelos son de la esencia del ser. El budismo nos enseña en la forma más pura a dominar la mente. ¿A través de qué sistema? ¿Cuál es el sistema cumbre de los budistas? La meditación. Definitivamente. Y independientemente de la forma religiosa donde nos encontremos, necesitamos aprender a meditar. Un sacerdote, por ejemplo cristiano, debería aprender a meditar para complementar su búsqueda espiritual. No solo quedarse, por ejemplo, en la oración, porque en la oración somos dos, uno que pide, otro que escucha. En la meditación ya somos uno, porque debemos integrarnos con la divinidad, por lo menos momentáneamente. Después del budismo, entonces viene lo que más hemos conocido como el cristianismo, correcto. Gracias a la venida de quién, pues encontramos, Con Jesús el Cristo. correcto, al venerable maestro Jesús. Jesús el Cristo, que realmente ha sido el maestro, el iniciado más exaltado que se ha conocido en el planeta. O sea, independientemente de nosotros, por ejemplo, estudiar la venida de otros grandes maestros que también han marcado huella en la historia de la humanidad por sus enseñanzas, el que más sabiduría ha entregado y ha representado físicamente a través de ese drama ha sido Jesús el Cristo, verdaderamente, porque él tuvo que representar físicamente lo que otros maestros tuvieron que vivir internamente. ¿A qué me refiero? Lo que es el drama de la vida, pasión, muerte, resurrección, no es un drama o una serie de eventos que alguien tenga que vivir físicamente. O sea, no es que un hombre que se dedique a lo espiritual lo tienen que crucificar físicamente, no. Ese hombre tiene que trabajar con una cruz, morir y nacer en la cruz nuevamente. O sea, morir y resucitar. ¿Pero en cuál cruz? ¿De dónde viene la palabra cruz? De cruce, del latín crucis. La otra vez, el camino y la vida. Exacto, el camino y la vida, y el cruce de fuerzas masculinas Y femeninas, o sea, lo que se conoce como la transmutación sexual. Eso significa la cruz, el cruce del hombre y de la mujer, sabiamente unidos. Eso lo estudiaremos ampliamente, volvemos a decir en la clase 19, pero tiene que ver con un aspecto que debe vivir cada hombre o cada mujer. El Maestro Jesús, el gran mérito que ha tenido es que eso lo tuvo que vivir físicamente y prestarse para que inclusive lo masacraran. Esa película de La Pasión del Cristo que ha salido últimamente, cuando le preguntaron al maestro Laxman, que porque es muy violenta, ¿no? Todos podemos decir, que qué tenía que ver con el Maestro Jesús, si realmente había sido así. El Maestro Lamy indicó que más o menos se acercaba, porque fue hasta peor. O sea, unos aspectos que cuando uno ve esa película, verdaderamente dice, o sea, hay imágenes tan grotescas, escenas tan terribles, que uno tiene que agachar la mirada. Y el Maestro decía, más o menos así fue. cuando los latigazos y eso, Una cosa impresionante. impresionante. Entonces, supónganse ustedes un ser que en esta existencia vino sin mancha, sin pecado. En esta existencia, como Jesús.
Él ya había hecho una obra en existencias anteriores. No podemos pensar que un ser humano, anímicamente hablando como alma, tuvo un cuerpo y se acabó. Entonces, ¿por qué nacen niños que ya saben tocar piano? ¿Por qué nacen niños que ya son expertos en matemáticas? ¿Por qué nacen niños que ellos saben hablar varios idiomas? ¿Dónde aprendieron eso? ¿Será que por un sistema de estimulación temprana en el embarazo de la mamá? Lógico que no. Tiene que tener ya una vivencia, un aprendizaje. Bueno, como se dice el dicho, caras vemos, corazones no sabemos. Caras vemos, almas no sabemos. ¿Dónde han estado? El niño que nace hoy en día y que tiene 3 años puede ser aquel hombre que murió a los 80, hace 5. ¿Me están comprendiendo? Puede ser cronológicamente, o sea, en el sentido de vivencias, más antiguo que nosotros, porque ya fue y volvió. Entonces, de esa forma, el Maestro Jesús se fue forjando a través de existencias y existencias para poder realizar esa gran obra que representó hace 2018 años. Ese hombre que no tenía pecado, pero que vivió entre nosotros con las mismas tentaciones que nosotros, de lo material, de lo que representa tener una materia, porque él tuvo que tener un cuerpo material como el de nosotros, tentaciones de tipo sexual. Él estuvo por encima de eso. ¿Para qué? Para demostrar que cualquiera podría llegar a ser. Obviamente no es como soplar y hacer botellas, como se dice el dicho, pero es a condición de una tremenda disciplina y voluntad de una persona frente a Dios. Querer hacer una obra, y eso lo representó él. Como los apóstoles. ¿Quiénes fueron los apóstoles? Los apóstoles fueron grandes maestros. Se dice, ¿no?, que fueron pescadores de hombres. Y también que fueron pescadores como un oficio, ¿no? Que iban allá al mar y sacaban peces físicos. Resulta ser que pescadores de hombre o pescadores se está refiriendo a que tenían cada quien su escuela. Pescadores de almas. Cuando el Maestro Jesús vino, reunió a 12 maestros muy grandes. Si es que no hablamos de Juan el Bautista, que también era otro gran maestro, que cuando vio a Jesús el Cristo, digo, no, más bien bautíceme usted a mí. Yo no soy digno de ni siquiera desatar sus sandalias. Y el Maestro Jesús, con esa humildad que le caracterizaba, porque así son los maestros, vino y le dijo, no, corresponde que se haga así, para que se verifique la Escritura. O sea, como ya estaba escrito, usted me tiene que bautizar. Y humildemente le echó la cabeza. Así son los maestros. ¿Ves? Entonces, Juan también era un gran maestro, los apóstoles eran grandes discípulos. Y justamente cuando el Cristo vino, varios discípulos alcanzaron la maestría, o sea, los apóstoles entre otros. Y entonces llegaron a la unión con su ser. Se cumplió ese propósito, porque para eso vino el cristianismo. Y el cristianismo se ramificó. Correcto, en una cantidad de sectas. Entre todas ellas encontramos cristianos, evangélicos, testigos de Jehová, católicos, metodistas, mormones, etc. De todo. Porque debemos saber que si nosotros somos juiciosos en la investigación y varias empresas muy serias de investigación, como por ejemplo National Geographic, History Channel, o sencillamente la antropología, ha podido verificar que el cristianismo fue gnóstico primitivo, así se ha dicho, y que Jesús el Cristo, Juan el Bautista, los esenios, los nazarenos, ellos eran y pertenecían a castas gnósticas. ¿Ves? A castas gnósticas. O sea, grupos que estudiaban la gnosis, ¿no? Entonces, de ese cristianismo gnóstico primitivo se disolvió en muchas sectas a partir más o menos del año 325, en un concilio que se llamó de Nicea.
en Italia. En el Concilio de Nicea se reconoció por primera vez, 325 años después, de que se hizo eso con el Maestro Jesús, porque en un principio no lo aceptaron. Podemos decir que cuando el Cristo vino, fue muy revolucionario, dio un mensaje y no fue aceptado. Lo sacrificaron por eso. Si hubiera sido aceptado, no hubiera muerto de esa forma. Y aún así, lastimosamente los judíos todavía no lo aceptan. Y fue el enviado a ellos. Ellos esperaban de pronto un rey como Salomón, en el sentido que tenía joyas, una gran corona, una gran No vestimenta. tanto eso, yo pienso que los judíos siempre han esperado que los pongan por encima de todos los demás. ¿Ve? Entonces una cantidad de fantasías que nada tienen que ver con la espiritualidad, esos aspectos de la opulencia. Y cuando les enviaron a un verdadero maestro de sabiduría, y miren lo que hicieron. Entonces fíjense que los maestros son traicionados por sus mismos discípulos, o aquel pueblo que se supone que los debe honrar. Pero bueno, se sucedió así, tenía que sucederse así, y después del 325 se conforman una cantidad de sectas. Pero vuelvo y repito, las sectas no estudian la doctrina pura del maestro. ¿Por qué? Porque francamente del Cristo se ha convertido en un negocio. Hablemos de San Francisco de Asís, para mencionar esto. ¿Qué ha hecho la religión a través del tiempo? O no la religión, porque ella no tiene la culpa, los religiosos. Como vieron que no pudieron contra un hombre revolucionario, que fue un santo, ni siquiera un maestro como Jesús, pero un santo que movió bastante pueblo y que hacía milagros y que empezó a construir una iglesia y que prácticamente la iglesia de Asís se quedaba desocupada y de otras comunidades iban donde Francisco porque pues era un ser puro y vivía lo que enseñaba. En ese momento dijeron, pues si no podemos contra el enemigo, unámonos a él. Y entonces vean, lo acogemos acá en la religión católica y se acoge en esa religión. ¿Ve? La religión en realidad no tiene la culpa, porque por ejemplo la religión católica es una religión muy hermosa como religión, y al igual que las religiones hinduistas, chinas, budistas, musulmanas o incas o indígenas, todas las religiones son perlas preciosas engarzadas en el hilo de oro de la divinidad, todas, hasta el culto más humilde y arcaico y artesanal que realice un africano por allá en una tribu. Esa religión, desde el momento en que ya esa persona se dispone a rendir un culto a la divinidad, ya es pura. Puede que no estudie totalmente los principios religiosos. ¿Cuáles son los principios religiosos? Son el amor y la sabiduría. Debe estudiar estos dos principios, que son los pilares de cualquier religión. Pero esa religión, por más humilde que sea, es sagrada. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quiénes son los que dañan esa religión? Los religiosos. Por una ley que se llama la ley de la involución. Todo lo que evoluciona por una misma ley de evolución tiende a involucionar. O sea, todo lo que progresa tiende a decaer, decrecer. ¿Ven? Por una ley. Porque ha sido la religión o las formas religiosas, ¿por quién creadas? ¿Por los grandes maestros? No, por los seguidores. Y todo lo que crea el hombre está sujeto a eso. Una edificación, una silla, las calles las tienen que reparar. El cuerpo físico mismo de nosotros tiende a, correcto, a involucionar. Las formas religiosas nacen, crecen, tienen un máximo esplendor y se convierten en un montón de... Así es.
Entonces, así existió el cristianismo. Y para mencionar ya estas dos grandes religiones finalmente, encontramos, por ejemplo, al Islam, la religión del Islam, y encontramos a las religiones indígenas de nuestra América. Estas 7 no significa que sean las únicas 7, no, han existido otras grandes, Muchos. pero mencionamos 7 conocidas. principales, sí, las más conocidas. Por ejemplo, que no se conoce mucho Zoroastrismo, también fue otro. Correcto, hablemos de los Rosacruces, De los los verdaderos Rosacruces, ¿no? Aquellos que estudiaban la rosa, que florecía la rosa en la cruz, pero no lastimosamente en lo que se ha venido convirtiendo, o la verdadera masonería. Hoy en día uno habla de masón y la gente piensa que uno habla de un matón, en el sentido, sí, de una cuestión política. No, señor, la verdadera masonería viene de Egipto viene, y tenían sus De los rituales. arquitectos y Correcto. matemáticos. Exacto, no es lo que se conoce hoy en día. ¿Por qué hoy en día se conoce eso? Porque lo que se piensa es que es mera politiquería, y no es así. Ya es una degeneración de lo que fue. Lo mismo pasó entonces con el Islam y las religiones indígenas. En cuanto al Islam, se generó tanto que hoy en día se piensa que están en contra de las grandes potencias, que fueron los que se estrellaron contra las Torres Gemelas, y de las religiones indígenas, que fueron puras en su principio. Debemos decir en nombre de la verdad que degeneraron, porque empezaron a realizar sacrificios humanos, a matar personas vivas, cuando no lo hicieron en un inicio. Ni los incas, ni los mayas, ni los chichas, ni los bachué, no. Ellos en un inicio tenían la concepción más pura de Dios y del universo, pero fueron degenerando, porque todo está sujeto a esta ley. Entonces, lo que queremos decir, por ejemplo, en el caso de el Islam, existió un gran ser llamado Mohammed o Mahoma. Y en el caso, por ejemplo, de los mayas, existió Quetzalcóatl. Quetzalcóatl. Pero bien podríamos hablar de Manco Cápac En el Perú. en el Perú. Bien podríamos hablar de otros grandes hombres muy notables. O aquí los chichas. O Pachacútec, un gran emperador inca. O sea, seres exaltados, ¿no? Que asimilaron una fuerza en común. Una fuerza en común. En esta clase nosotros debemos ver que el Cristo no es un personaje ni humano ni divino. Ha sido representado por la figura del Maestro Jesús, principalmente por lo que explicamos, pero no ha sido el único que ha asimilado esa fuerza. Él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Supóngase que un hombre, y ha pasado, fuese capaz de encarnar la fuerza de la vida que está en toda la creación, de la vida. ¿Usted sabe lo que es eso? De minerales, plantas, animales, astros, creaciones enteras, en un hombre o una mujer, porque han habido mujeres cristificadas. Es algo muy grande. Esa fuerza crística fue y se encarnó en Krishna, en Confucio, Lao Tse, Gautama, Jesús, Mahoma, Quetzalcóatl, entre otros grandes hombres. Mujeres cristificadas, ahí está María, la Madre de Cristo. Entre otras, Juana de Arco, en la historia, que fue quemada viva. La loca. Supuestamente, ¿no? Sí, supuestamente. Es que
de lo que Era una gran revolucionaria. Sí, por eso le decían la loca Y por lo fue revolucionario. quemada viva, ¿no? Fíjense usted lo que ¿Ustedes hacía. la película de Juana de Arco? Es muy bonito. No, pero sí he escuchado Es acerca de ella. dura. Es muy dura la vida de esos grandes seres porque el que se ha atrevido a hablar de la verdad lo han visto como hereje, como brujo, como revolucionario, y miren lo que hicieron con el Maestro Jesús. Pero han encarnado todos una fuerza que se llama Crística. el Cristo, correcto. Krishna tiene el mismo prefijo crístico, y el nacimiento, el desarrollo en su vida fue muy similar de todos esos grandes hombres, de Fuji, el Cristo chino, igualito. Entonces, queremos decir que todas esas grandes religiones, como ramas de un gran árbol, vienen de un conocimiento milenario que hemos venido estudiando y que se llama gnosis. Pero no gnosis como institución, Sino como conocimiento. correcto, porque la institución gnóstica es una institución jurídica hoy en día, Es que la palabra no sé si se instituyó para esta época. pero gnosis como tal viene de la Grecia, en esta época, donde ese conocimiento, que en una tercera, cuarta, quinta raza, antes de esta raza ya existía, porque debemos saber que la gnosis como conocimiento y sabiduría nace con la misma creación del hombre. O sea, nos estamos refiriendo en cuanto a este tronco de gnosis como la matriz de esos conocimientos. Hay una institución que hoy en día se llama gnosis, o la ciencia y cultura gnóstica, que estudia lo que siempre ha existido, el conocimiento y la sabiduría, que es la gnosis. Y de ahí han salido las grandes culturas y religiones existentes. Volvemos a decir, si hablamos solamente de una quinta raza, pero antes, lógico que también existía, porque el conocimiento es algo infinito y eterno. Esos principios religiosos son infinitos y eternos. Y esa gnosis, entonces, se basa en 4 pilares de un conocimiento, o del conocimiento, que son la ciencia, el arte, la filosofía La mística o religión. y la mística o religión. Toda religión que no estudie ciencia, arte, filosofía o religión está Llamada a desaparecer. castrada. Le han castrado el conocimiento. ¿Por qué? Porque a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Qué significa eso? Tú puedes ser muy religioso, orarle mucho a Dios, pero si no aplicas una ciencia de la psicología para modificar tu comportamiento físico e interior, puedes tratar de ser muy religioso, pero nunca lo llegarás a hacer totalmente, porque necesitas complementar ciencia, arte, filosofía y religión en ti mismo. Si una persona se da a la ciencia, a la investigación del átomo, de su biología, de los fenómenos de la naturaleza, pero no se da al estudio de la religión, comprenderá la forma de los fenómenos, pero no la causa de los fenómenos, que es lo espiritual o Dios. Lo mismo un religioso, que dice, no, yo soy religioso y a mí lo único que me interesa es lo espiritual, pero no se interesa por respetar la vida. Y vemos religiosos que fuman, y vemos religiosos que se emborrachan, y vemos religiosos adúlteros, y vemos religiosos que se latigan a sí mismos y dañan esta expresión de Dios que se llama cuerpo físico, y dicen que son religiosos. No estudian la ciencia y no saben que Dios empieza por este propio cuerpo físico. No son filósofos, no porque hayan estudiado la vida de Sócrates, de Platón, de Pitágoras. No, porque hay que tener una filosofía en la vida, saber ser sabio, hablar cuando hay que hablar, callar cuando hay que callar, pasar más allá del bien y del mal, ser filósofo en la vida y ser un gran artista.
a nivel de las relaciones humanas, a nivel de ese talento que hay que tener para uno convivir. Eso debe estudiar la religión. ¿Ve? Porque una religión que no estudia o nos enseña herramientas prácticas para conocernos a nosotros mismos, o sea, psicología, o ese aspecto filosófico, o ese aspecto de la meditación. ¿Cómo pensar en que yo voy a ser religioso solo porque me leo la Biblia de pasta a pasta? O el Corán, o el Bhagavad Gita, o el I Ching, o cualquier otro libro. No, no basta. Porque eso es ser intelectual de la religión. Para nosotros ser religiosos necesitamos por lo menos saber conscientemente en cuerpo astral. O sea, desdoblamiento astral. ¿Para qué? Para conocer lo espiritual. Porque ¿dónde está la realidad del espíritu? En los mundos internos. O empezar a desarrollar esas facultades llamadas chakras. Porque de lo contrario yo soy religioso pero a nivel intelectual. A cualquiera de nosotros nos puede pasar, vea usted. Si uno no se dedica al despertar de su conciencia y esas facultades. ¿Ven? Entonces, ser espiritual en el sentido como nuestros grandes maestros o sus discípulos es algo muy exigente. Y bastante. ¿Verdad que sí? Entonces, de lo que se trata es de volver a ese religario. Pero no lo podemos hacer sin una orientación. Tampoco el hecho de tener la orientación ya nos vuelve espirituales, no. Necesitamos colocar voluntad. Aplicado. O sea, la religión es necesaria, pero una religión pues que nos explique seriamente, coherentemente, esos aspectos de la espiritualidad. Sí, se necesita la religión, pero se necesita de nuestra fuerza de voluntad para vivir esos principios. Y se necesita de la asistencia de Dios, del impulso que Dios nos dé para eso. ¿No? Entonces es muy importante saber, para ir redondeando este tema, lo que decíamos, las luchas religiosas solo tienen por fundamento la ignorancia de no conocer estos principios. Templos, por ejemplo en el Perú, sobre templos incaicos derrumbados, se construían otro tipo de templos cristianos, como diciendo, nosotros somos mejores que ustedes, nuestra religión es mejor que la de ustedes. Hombre, lo que decíamos, ¿no? Limpien ese terreno si es que no quieren más esa religión, esa cultura, quieren abolir totalmente eso, por lo menos. Pero es muy humillante, ¿no? Para ese pobre pueblo indígena de varios lugares, como tú bien dices, el hecho de sobre sus ruinas, como diciendo, acá nosotros nos hemos plantado. Y cómo implantar, fíjate tú, amor a Dios con odio, a la fuerza. Terrible. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si yo no amo a mi hermano porque es de otra religión o tiene una forma distinta de pensar, no amo a Dios. ¿Ven? Porque se necesita comprender la religión del otro y encontrar los mismos principios que hay en la mía. Lógico que hay varios tipos de escuelas. Uno tiene que saber que no todas las escuelas nos van a llevar a la autorrealización íntima del ser. Francamente. Porque hay escuelas de kinder. ¿Cuáles son las escuelas de kinder? Las que estudian los principios más básicos de la espiritualidad. Están bien. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos hubieran enseñado una devoción hacia el Cristo, hacia Dios, hacia la cruz, hacia la Divina Madre que es la Virgen, estaríamos más perdidos que perdidos. Pero por lo menos hay otras religiones que son de alma, ya estudian un poquito más profundamente, ya ahí viene la práctica de los 10 mandamientos, tratar de no mentir, no robar, no matar. Bueno, se va dando cierto cambio en nuestro comportamiento, pero no es suficiente. También tenemos que decirlo, hay escuelas de magia negra. Sí, hay personas que estudian la brujería,
Hay personas que estudian prácticas tenebrosas, que le hacen el daño al otro. También las hay. Obviamente ni se meta con eso, porque el karma es terrible contra quien comete el mal. Sí o sí, implacable. Pero existen también escuelas de misterios o escuelas iniciáticas. Las escuelas iniciáticas son aquellas que nos llevan a la autorrealización íntima del ser. ¿Qué significa esto? A la integración con Dios, con nuestro propio ser, en vida, no después de muertos. No, en vida, como lo enseñó el Maestro Jesús y otros grandes maestros. O sea, en vida lograr un estado de perfección, lograr un estado de superación espiritual, de eliminación de esos yoes, de desarrollo de las virtudes, en vida. Y hay escuelas que enseñan eso. Depende de nosotros. Una persona que va en una evolución espiritual donde le llenan esos principios básicos, estése ahí. ¿Por qué? Porque eso es lo que usted necesita. Pero, como dicen los maestros, un águila rebelde, una persona que busca la verdad, una persona que ya, perdóname, no se conforma con teorías, busca indagar, comprobar los misterios de la espiritualidad, porque no le llena una respuesta de pronto tan superficial en ocasiones o tan llana. Para él, busque algo más. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios a usted le está exigiendo para unirse a él. Y es muy particular y es muy respetable el impulso que tenga cada quien. Por eso que no tenemos que criticar la religión del vecino, pero sí debemos ser francos y decir que aquel que persiga el desarrollo de lo espiritual en sí mismo necesita abocarse a otro tipo de estudios, a otro tipo de prácticas y someterse a ciertas leyes y principios, porque obviamente lo que han logrado ellos ha sido con mucha tenacidad, con mucha continuidad de propósitos y la práctica de una doctrina. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, ¿qué dice don Luis Fernando? No, hasta ahora la lección 12 quedó muy bien explicada. ¿Qué dice Sandra? Bueno, he estado leyendo lo de las razas y me ha parecido súper interesante, pero no me ha quedado muy claro. Las primeras razas no eran físicas como ahora las conocemos, ¿cierto? Yo he entendido que eso eran más como etéricas, como energéticas. Correcto. Sí. ¿Y por qué si en esa época eran energéticas cada vez se materializaron más hasta llegar a nuestra Dimensión. dureza de materia, o sea, nuestra, ¿cómo se llama eso? Como dureza, como, bueno, no sé. La idea no sería al contrario, que al comienzo fueran más duras y que poco a poco fueran más espirituales para poder llevar a hacer. O sea, a mí me quedó como esa duda. No, muy interesante la pregunta. ¿Qué pasa? Que en un principio nosotros estamos, y esto lo vamos a ver en la próxima clase, en el absoluto, con Dios, o sea, con Dios. Gozamos de una dicha inefable, la felicidad más absoluta, pero no éramos conscientes de esa felicidad. Es como un niño, tiene todo, pero no es consciente de lo que tiene. Cuando crece, recién se da cuenta de muchas cosas, de pronto ya cuando se independiza, ni siquiera cuando está al lado de la mamá de la casa o de los papás. Así nos ha pasado a nosotros. Dios, en medio de su sabiduría, ha permitido, de hecho, ha producido que nosotros saliéramos del absoluto a los distintos mundos, a bajar de dimensión en dimensión de la naturaleza. Primera raza, mundo mental. Segunda raza, mundo mental y astral. Tercera raza, en ese caso ya etérico y físico. Quinta raza, ya nosotros estamos en la parte física.
volveremos a la parte etérica y a la parte astral y mental, para fundirnos en el absoluto. Entonces, esa elíptica, esa involución y esa evolución nuevamente, como se le conoce en estos estudios, es una necesidad para que en ese proceso de descenso lleguemos a una plataforma, por decirle, que es el mundo físico donde nos encontramos, donde se tienen que producir, por el agregado psicológico que hemos creado, una serie de eventos, de circunstancias, de situaciones, para poder hacer conciencia de lo que representaba estar con Dios. Hay una parábola. ¿Me entiendes? Entonces, volviendo a eso, ya nosotros, de esta tercera dimensión, necesitamos dar un paso más allá. Es la parábola Pero con conciencia, ¿ves? del hijo pródigo. Ese es ese recorrido. Es ese recorrido. Porque el hijo lo tenía todo. El hijo lo tenía. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué será? Hasta que no se vio comiendo De en los las cerdos. costillas de lo mismo que comían los cerdos, no cayó en cuenta. De lo que era su. Y literalmente es porque la esencia que estuvo en distintos estados, entre ellos el humano, llega al punto de involucionar hasta en esa expresión física de cerdos. Por eso digo, eso lo vamos a estudiar en la próxima clase. Y recién ahí, en ese dolor y sufrimiento, tienen impulso para volver a Dios. Pero ¿dónde está lo malo? ¿Dónde está lo malo? Si el hecho de nosotros pasar por esos grandes dolores Es lo que nos hace crecer. hace que abramos los ojos, porque es que hemos sido muy tercos, ¿sí o no? Hemos transgredido la ley por ignorancia o a conciencia, pero por eso estamos acá, porque la hemos infringido, las leyes cósmicas que ni siquiera conocemos, se nos han olvidado. Pero eso ha sido necesario para que surjamos del abismo, o sea, del lodo de la tierra, como la flor de loto. Esa es la alegoría de la flor de loto. Uno tiene que volverse esa flor de loto, de los hindúes, que del fango, del lodo, de la podredumbre de la tierra, o sea, de acá, de estos sistemas, de estos eventos, de esta descomposición social, surjan las virtudes del alma en nosotros, porque la flor siempre representa el alma. ¿Ven? Pero no es malo. Es como, ¿de qué lado está la sombrilla? ¿Verdad? No. Si yo veo una experiencia como mala, será mala siempre toda mi vida. Me identifiqué con eso. Pero si yo digo, bueno, tampoco es buena porque pues no voy a reír de eso que me ha pasado. Tampoco ha sido algo como muy paseíto por el campo, ¿verdad? Ni es mala ni es buena. Es necesaria. Si quiero. Si no, me enrollo más en eso. Y en vez de que esa experiencia me sensibilice más ante la vida, me haga reaccionar, me puede endurecer más. ¿De quién depende? De mí mismo. Por lo que decíamos en un principio, Dios está esperando darnos muchas cosas, pero depende de nuestro comportamiento. El siguiente paso de lo que Dios va a colocar en mi vida depende del paso que yo dé acá como humano. Si yo soy obediente, si yo trato de enseñarme por unos principios, por despertar, por ver dónde piso, Dios no tiene ningún problema en darme todo lo que le pido. Paz, tranquilidad, abundancia, todo. Pero es como cuando se habla del hombre y la mujer, ¿no? El hombre propone, La mujer dispone. Así es Dios, con todo respeto, ¿no? Uno propone con su vida, ¿no? Su comportamiento. Y Dios dispone, así, bueno, te lo ganaste. Así es todo. Y es maravilloso. Por eso que la vida es muy bonita. Solo que tenemos que verla pues desde otra óptica, con inspiración. Y la religión como forma nos enseña esos principios de vida.
¿Te puedo hacer un dibujo? Claro. Cuando Acá. estudié en Cuba, yo estudié con un chino, medicina alternativa china. Y él nos decía que el símbolo que conocemos de yin y el yang en Occidente no es el símbolo del yin y el yang. El símbolo del yin y el yang se dibuja es como un continuo. Al infinito. Ese es el verdadero símbolo chino del yin y el yang. Solo que en Occidente se conoce de otra manera, pero los chinos lo dibujan siempre es así. Ahí está la S, ¿no? Sí. La hoja me quedó medio chueca, pero es circulito completamente, solo que se hace como un continuo. Claro. Esa es la sabiduría de los chinos, que no son tales cuentos chinos. Bueno, muchas gracias. A ti, muchísimas Gracias, gracias. Steve. Gracias.